Comenzamos el tema de nomenclatura, un tema lleno de nombres de los que quizás jamás has oído hablar. Pero tranquilo, se repetirán durante todos los temas, con lo cual poco a poco los irás afianzando. ¡Ánimo! ¡Vamos allá! Comenzaremos esta primera clase reconociendo los 4 puntos que nos ubicarán dentro de una embarcación. La proa es la parte delantera de la embarcación. Si hablamos de forma más técnica, la proa es el lugar donde se unen las amuras, formando el canto o roda, que al avanzar va cortando las aguas en las que se navega. Antiguamente la proa solía llevar el mástil de bauprés y una figura decorativa llamada mascarón de proa. En el lado opuesto a la proa nos encontramos con la popa, siendo la parte final de la embarcación. Para favorecer el retorno del agua que ha cortado la proa, esta suele ser también algo afinada. La forma de la popa dependerá de las condiciones de las aguas por las que la embarcación vaya a navegar y las características del barco en cuestión. La línea de crujía es una división invisible que divide la embarcación en 2 mitades iguales. De esta forma tenemos la banda de estribor, que es el lado derecho de la embarcación, siempre mirando hacia proa, independientemente del sentido de la marcha. Y en la banda contraria encontraremos el lado de babor, que es el lado izquierdo de una embarcación mirando hacia la proa. El motivo de que en los barcos se le den a los dos lados nombres diferentes a derecha e izquierda es para evitar confusiones, ya que los tripulantes se mueven hacia adelante y hacia detrás, y el tripulante que mira hacia atrás hablará de derecha refiriéndose a la izquierda, y viceversa. Al denominarse los lados de forma antes descrita, no hay confusión posible. Como veis, estribor y babor siempre se referencia con el color verde y rojo. Esta diferencia por color viene de los reglamentos internacionales de abordaje. Teniendo ya claras las referencias que nos van a ubicar dentro de nuestra embarcación, ahora continuaremos describiendo las zonas de esta. Comenzando desde la proa, nos encontramos las amuras, que son las secciones del casco comprendidas entre la proa y el través, tanto de estribor como de babor, es decir, la parte de los costados del buque en donde se estrechan para formar la proa. Pero si hemos dicho que las amuras comienzan en el final del través para terminar uniéndose en la proa, ¿qué es el través? El través es la parte central del buque. Como norma, a la hora de realizar ejercicios de carta, cuando nos hablen de tener un punto al través, deberemos entender que su posición forma un ángulo de 90 grados con nuestra marcha. Por último, y como nos podemos ya imaginar, las aletas son la antítesis de las amuras. Técnicamente, es el punto donde convergen las bandas de estribor y babor en la popa. Pero en función del diseño de la embarcación, el final se agudizará tanto como en la proa o no. Todos estos términos también nos pueden servir para indicar direcciones. Por ejemplo, si un velero recibe el viento por su banda de babor entrando por la zona de la proa, se dirá que recibe el viento por la amura de babor. Del mismo modo, se puede también emplear para referirse a la situación de buques que estamos avistando. Siguiendo con la terminología inmaterial de nuestra embarcación, hablaremos de las dimensiones de nuestro buque. Cuando queremos referirnos a la longitud de este, hablaremos de eslora, que es la distancia medida de extremo de proa a extremo de popa, sin contar aquellos elementos no estructurales del casco, excluyendo también aquellos que se puedan desmontar sin perjudicar el diseño del buque. Por otro lado, si queremos hacer referencia a la anchura máxima de nuestro barco, hablaremos de manga. Podemos definir el concepto de manga máxima como la máxima anchura del casco medida por fuera de los forros. En cuanto a dimensiones, tendríamos también el puntal, que se considera la máxima dimensión vertical medida entre la quilla y la cubierta principal. Continuamos ahora con los segmentos físicos que tiene nuestro buque. El primero que veremos son los costados, los cuales son cada una de las partes laterales en las que queda dividido el casco.
Y si ya nos metemos dentro de la estructura interna de nuestro barco, lo primero que pisaremos serán las cubiertas, que son cada una de las superficies o suelos de un buque, que a diferentes alturas respecto a la quilla, afirmada sobre los baos, dividen el buque horizontalmente. Las cubiertas son como las plantas de los edificios. Luego encontraríamos el plan, que es el piso plano interior de la embarcación. Y por último, en la parte más profunda de nuestro buque tenemos la sentina. En embarcaciones de recreo llamamos sentina a la zona más baja del casco, siendo el espacio situado entre la quilla y el plan, donde se recogen las aguas embarcadas al navegar, las filtraciones de lluvia o cualquier otro líquido que se derrame en la embarcación. ¿Y cómo está conformado la estructura de un buque? Pues bien, pasemos a ir montando pieza a pieza el esqueleto de un barco. La piedra angular de un buque es la quilla, que es la columna vertebral de la embarcación. Esta es una pieza robusta situada en el centro inferior de la embarcación de proa a popa, que sirve de base a las cuadernas. La quilla tiene su continuación por proa en la roda, que es la pieza que irá cortando las aguas por las que navegamos, quedando en el lado opuesto el codaste, siendo este la continuación de la quilla cerrando la popa y siendo el lugar donde generalmente se sitúa el timón. Como decíamos que la quilla era la columna vertebral, las cuadernas ahora serán las costillas de nuestro barco. Las cuadernas serán los soportes laterales que darán forma a nuestro buque. Si tuviéramos que seguir con el símil del cuerpo humano a la hora de construir nuestro barco, los baos cerrarían por arriba, de estribor a babor, las cuadernas, a modo de esternón, sosteniendo estos la cubierta principal. El remate longitudinal entre los baos y las cuadernas es la regala, siendo esta una pieza que afianza la unión entre baos y cuadernas. Y por último, tenemos los mamparos. Los mamparos serían los tabiques verticales que separan las diferentes secciones interiores de nuestra embarcación. En las anteriores diapositivas hemos visto la estructura interna básica de un buque. Ahora pasaremos a ver las partes externas. Si nos fijamos en el exterior del casco, encontraremos la línea de flotación, que es la línea formada por la confluencia de la obra viva y la obra muerta. Varía en función de la carga, de las características del agua, de la estabilidad o de otros factores. Nunca habría que confundirla con la línea de carga o francobordo, siendo este último la distancia entre la línea de flotación y la cubierta principal. Bien, ¿pero qué es la obra viva y la obra muerta? Se le llama obra viva a la superficie sumergida de una embarcación. Normalmente se distingue con un color diferente al resto del casco, debido a que se le aplica una pintura especial que protege al casco del caracolillo y las algas. De ahí el nombre de obra viva. Por el contrario, se le denomina obra muerta a la parte del casco que está fuera del agua. Según la estructura del casco y la cantidad de obra viva o muerta que tengan o necesiten para navegar en función de qué aguas, encontraremos diferentes tipos de casco como pueden ser los de carena redonda, fondo plano, fondo nube, doble quilla o incluso los multicasco, como catamaranes o trimaranes. Pero ahora veamos qué influencia tiene el casco sobre el agua por la que navegamos. Para ello, primero hablaremos de términos tan importantes como el calado y el francobordo. El calado hace referencia a la profundidad de la embarcación, entendiéndose este como la dimensión sumergida del casco, medida verticalmente sin contar el timón, orza, las colas de los motores y otros apéndices similares. También llamaremos calado a la profundidad que hay en un momento dado en un lugar concreto.
Y teniendo en cuenta el calado de nuestra embarcación, podremos conocer el francobordo, que es la distancia vertical medida desde la línea de flotación, siempre en carga máxima, hasta la cubierta principal. También suele utilizarse para referirse al francobordo el término reserva de flotabilidad. Siguiendo con nuestro análisis sobre el casco y su relación con la navegación, tendremos que entender el concepto de asiento, que no es más que la diferencia de calado entre la proa y la popa. Esta diferencia suele deberse a un desequilibrio en el reparto de los pesos. Encontramos dos tipos de asiento, el asiento apopado y el asiento aproado. Como seguro que ya habéis intuido, el asiento apopado, que es el que vemos en la imagen, se da cuando tenemos mayor calado a popa que a proa. Y por el contrario, tenemos un asiento aproado cuando tenemos mayor calado a proa que a popa. Los asientos apopados y aproados se pueden dar en todas las embarcaciones, pero si ahora nos fijamos en buques mucho mayores, podemos ver que el reparto de pesos de forma desigual a lo largo de la embarcación puede suponer un grave riesgo estructural. Por un lado, tendríamos el quebranto, que como vemos en la imagen, consiste en que proa y popa tienden a sumergirse más que la parte central del buque. Y por el contrario, en el arrufo, la parte central tiende a hundirse en contra de la mayor flotación de proa y popa. Bien, ya hemos visto una obviedad, que nuestro barco está parcialmente sumergido en el agua, y que además lo puede hacer de forma distinta en proa y popa, según el reparto de los pesos. Pero, ¿qué origina en términos generales el peso de una embarcación? Antes de ver qué origina, debemos tener claro lo que es la carena de un barco. Esta la podemos definir como el cuerpo limitado por el casco y por la superficie de flotación de un buque. También puede denominarse carena al volumen sumergido de nuestra embarcación. Dicho esto, cuando nosotros en la imagen sumergimos nuestro casco de prueba, este desaloja del recipiente A una cantidad de agua al recipiente B igual a la carena del barco. En consecuencia, a la cantidad de agua que desaloja nuestra embarcación se le llama desplazamiento, entendiendo, a fin de cuentas, a este como el peso del barco. Ahora mismo debemos tener claro que el desplazamiento máximo es el peso máximo del agua desalojada, siempre expresado en toneladas métricas. En desplazamiento se medirá en situación de máxima carga, con los tanques llenos y con el máximo número de personas autorizadas, simulando que cada una de ellas tiene un peso de 75 kilos. Por último, y referido también a las dimensiones de la embarcación, tendríamos el arqueo. El arqueo simplemente es el volumen en toneladas Morson de los espacios interiores de la embarcación. Si tienes cualquier duda de lo que hemos hablado, ponte en contacto conmigo a través del formulario de preguntas o por correo electrónico en pregunta@marketmar.es.